Bueno, ahora vamos a explicar en qué consiste el fenómeno de conducción eléctrica. ¿Sí? El fenómeno de conducción eléctrica recibe propiamente el nombre de corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, la corriente eléctrica es el movimiento de las cargas a través de un punto, digamos, tomando alguna medida a través del tiempo. Entonces, lo primero que debemos de contestar es, ¿qué cosa puede mover una carga? Entonces, como ya lo hemos estudiado antes o ya lo han escuchado, por ejemplo, la ley de cargas, se le dicen de cargas igual se repelen, diferentes se atraen. Entonces, otra carga puede mover a una carga en virtud de las fuerzas eléctricas. En este caso, no es en sí la carga lo que mueve a otras cargas, sino el campo eléctrico que producen las distintas cargas. Entonces, centren su atención, ahorita ignoren estas dos cargas. Y supongamos que tenemos la siguiente situación hipotética. Tenemos una carga positiva que le vamos a llamar la carga de prueba y la ponemos dentro de un campo eléctrico que va de izquierda a derecha. ¿Cómo podemos generar un campo eléctrico izquierda a derecha? Por ejemplo, podemos colocar mucha carga positiva del lado izquierdo para que las líneas salgan, y para que las líneas no se pierdan, podemos poner una carga negativa del lado derecho para que todas las cargas que salen de aquí lleguen para acá. Entonces, sepan ustedes dónde están las cargas, ahí podemos generar ese campo eléctrico. Cuando esta carga de prueba se encuentre dentro de esta región de campo eléctrico, este campo eléctrico va a producir una fuerza sobre la carga que va a hacer que se mueva. Entonces se lo pueden imaginar como cuando vimos el tema de campo eléctrico, vimos que el campo eléctrico es igual a la fuerza por unidad de carga. Entonces, si esta carga la pueden interaccionar con este campo eléctrico, es decir, pueden ver como esa multiplicación, pues se produce una fuerza que hace que la carga se mueva hacia acá. Si les gusta la ley de cargas, bueno, esta es positiva, esta carga es positiva, aquí tenemos positivo y negativo, entonces esta la repele, esta la atrae y va de izquierda a derecha. Entonces, esa es la forma en la que se puede mover una carga, ¿sí? A través de un campo eléctrico que obviamente se genera a través de otras cargas. Ahora, hemos escuchado por ahí el término de materiales aislantes y de materiales conductores. ¿Cómo vamos a saber si un material es aislante o es un conductor? Es decir, esto nos va a dar una cosa que en física y que también se utiliza bastante en química. De hecho, creo que en los ámbitos más comunes se utiliza todavía más de eso en química. Hablamos de la movilidad electrónica. Es decir, cuál es la capacidad que tienen las diferentes cargas. Las cargas más fáciles de mover siempre son los electrones. Ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, esto depende principalmente del tipo de enlace molecular del cual esté o cómo esté conformado el material. Ustedes en sus cursos de química seguramente han estudiado estos tres: el iónico, el covalente y el metálico. Entonces vamos a recordar, un enlace iónico era cuando ustedes complementaban un catión con un anión. Entonces aquí podemos imaginar que este color más claro es el catión y el color más oscuro es el anión. Entonces, como a este le sobra la carga que a este le falta, pues se forma un enlace. Entonces aquí el enlace los estoy empezando a remarcar con color negro. Estos enlaces es lo que mantiene unida, en este caso, esta materia. Se lo pueden imaginar que son cloros con sodio, entonces tenemos cloruro de sodio. Dado que todas las cargas están ocupadas para mantener la forma del material, esto no tiene movilidad electrónica. Es decir, los electrones que están por ahí, todos están ocupados manteniendo la estructura, en este caso molecular o del cristal de sal. Entonces, las cosas que tienen enlaces iónicos les gusta formar estructura y en realidad no pueden conducir electricidad, puesto que los electrones no se pueden mover. Entonces, aquí aparece un tema que seguramente habrán visto en química, que son los electrolitos. Entonces, un electrolito es cuando ustedes toman algún material que tiene enlaces iónicos y lo colocan en un solvente. El solvente por excelencia es agua. Entonces,
el solvente rompe todos esos enlaces y ahora sí, nos quedamos con todas las cargas libres. Entonces, este que está por aquí, si ustedes ya le aplican un campo eléctrico, van a poder mover fácilmente las cargas, es decir, va a poder conducir electricidad. Una cosa que puede sonar un poquito contradictoria a la experiencia de aire, si ustedes tienen agua pura, o sea, no agua de la llave, no agua de un garrafón, el agua de garrafón se puede considerar casi pura, pero siempre tiene ahí algunos detalles. Entonces, si ustedes consiguen agua completamente destilada, que solamente haya moléculas H2O ahí adentro, que no tenga minerales, cargas sueltas, ningún tipo de contaminante, el agua sola es incapaz de conducir electricidad. ¿Sí? Entonces por ahí hagan el esfuerzo de buscar algún video en YouTube con este experimento, creo que es fácil de encontrar. Si no lo encuentran me pueden escribir ahí para ayudarles en la búsqueda. Pero el agua pura no puede conducir electricidad. Para que el agua pueda conducir electricidad necesita algo disuelto en ella. Es decir, algún tipo de material con enlace iónico para que estas cargas se puedan mover y pueda ocurrir el proceso de conducción. Por ahí cuentan que, por ejemplo, para un medio de tortura, sumergían a una persona con agua limpia, lo conectaban, ahí ponían algún tipo de batería o algún tipo de cable directamente a la toma de corriente. Entonces la persona no se iba a sentir incómodo puesto que el agua estaba limpia y eso no producía el fenómeno de conducción de electricidad. Entonces conforme se quería hacer sentir la corriente a la persona, pues bastaba con ir agregando un poco de sal para que se formara el electrolito. ¿Sí? Entre más sal tenga el agua, entre más sustancias, más elementos tenga, es más fácil que conduzca la electricidad. Entonces no se les olvide, el agua es un mal conductor de electricidad, siempre y cuando estemos hablando de agua completamente pura. Ahora, enlaces covalentes. En los enlaces covalentes, por ahí nos habrán enseñado la famosísima regla del octeto, donde a los átomos les gusta completar sus capas, ¿sí? Con los electrones para que siempre se encuentren 2 electrones en cada subnivel de energía. Entonces, este tipo de materiales, todos los electrones están ocupados en amarres. Y si aquí era muy difícil mover los electrones, todavía acá es más difícil mover los electrones. Entonces, este tipo de materiales que tienen enlaces covalentes prácticamente no pueden conducir electricidad bajo las condiciones usuales. Ejemplos de materiales covalentes, todo lo que incluye la química orgánica. Entonces, la madera, los plásticos, los hidrocarburos, todo este tipo de materiales que sus ingredientes bases son el carbono y el hidrógeno, pues tienden a formar estos enlaces covalentes y no pueden conducir electricidad, puesto que no tienen movilidad electrónica. Esto de los enlaces covalentes también aplica a muchos gases. Por ejemplo, el oxígeno molecular, que es el que respiramos nosotros, un oxígeno se asocia con otro, todos los electrones se ocupan en el amarre, entonces no quedan electrones libres para que el gas pueda conducir electricidad. Y ejemplos como estos pues hay muchísimos. Finalmente, el enlace metálico. El enlace metálico, al igual que el iónico, le gusta formar estructuras cristalinas, ¿sí? Estructuras muy organizadas. Nada más que para explicar más sencillamente el efecto y no complicarme con la ilustración, aquí decidí ponerlo en 2 dimensiones y no en 3 como el iónico que puse por acá. Entonces, en los metales vamos a encontrar 2 tipos de electrones. Unos que les debieron haber enseñado se llaman electrones de valencia. Estos electrones de valencia son como los que forman los enlaces iónicos, son los que forman la estructura. Entonces, en cada una de estos enlaces se pueden formar gracias a los electrones de valencia. Entonces se pueden imaginar que hay un electrón aquí intermedio ayudando a formar el enlace y a formar toda la red cristalina de ese material metálico. Pero los metales, además de tener los electrones de valencia, tienen estos que pinté de un color un poco más oscuro, los cuales les llamamos electrones libres o electrones de conducción. Los electrones libres o de conducción fácilmente pueden ir de un átomo
cada uno de estos puntos de la red de Lattice representa el núcleo del átomo. Entonces, y cada uno tiene a su nube electrónica. Entonces, esa nube electrónica, una parte de los electrones mantienen los enlaces del metal y otra parte de los electrones están libres. Entonces, estos electrones libres fácilmente pueden ir de un átomo a otro. Si en un material metálico se aplica un campo eléctrico, fácilmente todos esos electrones libres o todas estas cargas libres van a ir en la dirección que corresponda hacia el campo eléctrico. Entonces, por eso los metales son muy buenos conductores de electricidad y por eso también son muy buenos conductores de calor. Habíamos visto previamente que el calor tiene que ver con las vibraciones de la materia. Entonces, como estos electrones están libres y no están amarrados en los enlaces, fácilmente pueden vibrar y esa vibración se transmite de una manera bastante eficiente cuando se coloca esto cerca de una fuente de calor. Yo puedo poner aquí mi fuente de calor. Entonces esta fuente de calor va a hacer que aumenten las vibraciones y como aquí hay muchas cosas que pueden vibrar, esa vibración rápidamente se transmite hacia los vecinos. Ahora, es muy importante hablar de lo siguiente y tiene que ver con una cosita que va un poquito más allá del curso, que a mí me gusta llamarlo como, digamos, que tiene que ver con un poco de seguridad. Hablar de que existen materiales perfectamente conductores. Creo que si el tiempo nos da, si tenemos un poco de tiempo y avanzamos adecuadamente, por ahí me gustaría hablarles en algún momento de unos materiales que se llaman superconductores, ¿sí? Que son materiales a los cuales tienen una movilidad electrónica prácticamente ilimitada, ¿sí? Entonces, no existen ni los materiales perfectamente conductores, aunque un superconductor se parezca mucho a ello, ni tampoco existen los materiales perfectamente aislantes. Vamos a poner casos extremos. Ciertamente si aquí yo coloco el campo eléctrico, este campo eléctrico le va a costar mucho trabajo mover estas cargas. Pero si se pone un campo eléctrico lo suficientemente intenso, por ejemplo, el campo eléctrico que puede producir una línea de alta tensión o un láser muy potente, los láseres pueden producir campos eléctricos muy altos, el campo va a ser tan alto que va a producir una fuerza mayor que este enlace y va a romper el enlace. Y aunque este material no conduce electricidad bajo estas condiciones, ese altísimo campo eléctrico puede hacer que este material pueda conducir electricidad, aunque este material no sea óptimo para ello. Y de paso, como va a destruir el material, de hecho esto le llamamos proceso de rompimiento dieléctrico o de ionización. Cuando tú colocas un campo eléctrico sumamente alto, no importa si el material tú lo clasificas como aislante, cualquier aislante con el campo eléctrico adecuado, tú lo puedes volver un material conductor. Lo mismo aquí aplica para el material covalente. Si ustedes aplican aquí un campo eléctrico altísimo, van a poder arrancar, van a poder mover los electrones, aunque estén formando enlaces. Y de hecho la consecuencia que se va a producir es que van a romper los enlaces y por ende van a destruir el material. Entonces no hay material perfectamente aislante ni conductor. Lo mismo puede pasar con el metálico. En un ejemplo hipotético, a pesar de que ustedes tengan todas estas cargas libres, si ustedes no logran vencer, si ustedes no logran aplicar un campo eléctrico lo suficientemente intenso para poder vencer la resistencia del material, pues tampoco van a lograr una conducción eléctrica. ¿Sí? Entonces, ya más adelante hablaremos de la conductividad y la resistividad de los materiales para ir abordando el tema de la ley de Ohm. Muchachos, por favor, si tienen dudas con estos temas, no dejen de preguntar. Y retomando un poco lo de seguridad, sean cuidadosos cuando ven por ahí avisos de líneas de alta tensión. Es bien sabido que en general el cuerpo humano no es buen conductor de electricidad, pero a lo que quería llegar con lo anterior, si ustedes se encuentran con un campo eléctrico lo suficientemente intenso, el cual obviamente es producido por un voltaje, una diferencia de potencial significativa, ustedes van, a pesar de que el cuerpo no es óptimo para conducir electricidad, el cuerpo va a conducir electricidad.